Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un fuerte y cordial saludo hasta la distancia, rogando al Señor que en su providencia nos permita pronto volvernos a reunir y esperando que mientras eso se da, todos se encuentren bien y con el favor de nuestro Señor. Quisiera, mis amados hermanos, pedirles que abramos nuestras Biblias en la primera epístola a los Corintios, primera de Corintios capítulo 1. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo desde los versos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde los versos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Te pedimos, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos abra nuestros ojos y oídos espirituales a las verdades contenidas en tu palabra y que podamos ser edificados y transformados mediante ella para gloria tuya. Lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Como anunciamos anteriormente, mis amados hermanos, íbamos a entrar en una nueva serie. Íbamos a comenzar a ir a través del libro o la primera epístola a los Corintios. Y hemos querido llamar esta serie un llamado a la iglesia de hoy. Un llamado a la iglesia de hoy. Y hemos titulado la introducción o el tema que vamos a ver hoy, recordando nuestra identidad en Cristo, recordando nuestra identidad en Cristo. Y la intención nuestra es que podamos a lo largo de la epístola a los Corintios ver la importancia del Evangelio para nuestras vidas y podamos ver eh, la relevancia, inclusive hoy, para nosotros, de una carta que fue escrita hace varios siglos atrás. Nuestra intención entonces es ver un poquito del contexto histórico de la ciudad de Corinto y poder entonces también entender un poquito de la misma iglesia que se estableció en esa ciudad. Para entonces hacer exactamente eso, ver las implicaciones que podemos aplicar a la iglesia del siglo XXI aún hoy. La ciudad de Corinto estaba situada en el istmo que conecta la región del Peloponeso con el resto de Grecia, perdón. Y podemos entonces ir viendo cosas en común, porque como región ismeña que somos, sabemos lo que esto implica, sabemos lo que esto significa. La región de Corinto era una región o una ciudad de
conectividad, un lugar de convergencia, un lugar de comercio, un lugar extremadamente próspero, de abundante riqueza. Mencioné que era un lugar de convergencia, implicando que convergían diferentes costumbres, diferentes eh, creencias, diferentes filosofías o maneras de ver la vida, al igual que en nuestro pequeño istmo Panamá. Hemos de mencionar que fue la antigua ciudad de Corinto fue destruida por los romanos en el año 146 antes de Cristo, y todos los ciudadanos de aquella ciudad o fueron ya sea asesinados por los romanos o vendidos como esclavos. Un siglo después, bajo el gobierno de Julio César, la ciudad fue refundada y fue um, nuevamente poblada por diferentes personas de diferentes partes del imperio, entre ellos un gran número de judíos, también un gran número de griegos, tal como lo describe el libro de Lucas en el capítulo, perdón, el libro de Hechos, escrito por Lucas, en el capítulo 18, versículo 4 específicamente. Se nos muestra allí la convergencia de judíos y griegos a los cuales el apóstol Pablo buscó convencer con el mensaje del evangelio. Es importante notar que aun cuando las leyes, la cultura y la religión eran romanos, los romanos, permitían a las regiones conquistadas mantener sus creencias, sus costumbres, su cultura, siempre y cuando incluyeran las suyas, las romanas, y la pleitesía al César. Siempre había espacio en el panteón romano para algún dios más. Eso era, no había ningún problema para los romanos, siempre y cuando reconocieras a los dioses romanos y también dieras pleitesía al César. Esto permitió que se mantuviera el griego como la lengua común por la providencia de Dios, que permitió también unificar la expansión del Evangelio en un solo lenguaje. Sin embargo, hubo un aspecto no tan positivo, ya que los vínculos religiosos y culturales, inclusive filosóficos, se mantenían. De modo que había una soberana mezcolanza, como mencioné al inicio, de diferentes creencias y puntos de vista filosóficos. Pudiéramos inclusive agregar que también llegaron desde Asia y desde Egipto todo tipo de religiones y creencias, haciendo eh, de esto un verdadero cóctel de, de creencias. Así que eh, esto es una de las cosas que debemos mencionar del contexto de la ciudad, contexto histórico de la ciudad de Corinto. Es importante notar también de que surgió en esta ciudad una aristocracia pudiente, rica, la cual oprimía y despreciaba a los pobres. Vamos a escuchar también más adelante al apóstol Pablo hacer una
crítica, inclusive a los hermanos de la iglesia de Corinto con respecto del el trato con las personas que menos tenían en sus enseñanzas con respecto a la cena del Señor. Antes de la destrucción de la ciudad, ya tenía una fama, ya tenía una reputación y era conocida por su corrupción moral. Y era tal la corrupción que inclusive se llegaron a acuñar términos para definir esa corrupción. Por ejemplo, cuando se utilizaba la palabra corintizar, eso era automáticamente un sinónimo de fornicación. Inclusive decir muchacha corintia para nosotros no tendría ningún problema, ¿cierto? Como pudiéramos decir esta muchacha colonense o este muchacho panameño, no tendría ninguna implicación. No obstante, en la ciudad de Corintio y en los alrededores, decir muchacha corintia era automáticamente entendido como un sinónimo de prostituta, indicando entonces ciertamente uh, la, la factación que tenía la ciudad. Todo esto antes de que fuera destruida por los romanos. No obstante, nada parece indicar que esto haya cambiado cuando la ciudad fue reconstruida. Más aún, siendo, como ya mencionamos, una ciudad portuaria, una ciudad de convergencia, una ciudad de tránsito. De modo que esto también era común, esto también era eh, parte del día a día y pasajes que probablemente, que no probablemente, que veremos más adelante como Primera de Corintios 6, lo van a confirmar. La iglesia de Corinto tuvo su origen en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y él inició su ministerio y en las sinagogas de la ciudad de Corintio. Y debemos notar que los eventos que narran o el registro que narra ese evento lo podemos encontrar en la en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 18. Ahí se nos dice que en su estancia en la ciudad de Corinto, Pablo cubrió sus gastos dedicándose al negocio de fabricar tiendas. Lo hizo junto con los célebres Aquila y Priscila. Eh, Pablo inició, como mencioné, el ministerio predicando en las sinagogas y el versículo 4 del capítulo 18 de Hechos lo confirma. Y él estuvo predicando alrededor de un año y medio. Estuvo un año y medio en la región de Corinto. Luego, con la iglesia ya bien establecida, bien fundamentada, dejó la ciudad por allá en el año 51 después de Cristo y se dirigió a Jerusalén, de acuerdo con el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 21. Y de allí se dirigió a la iglesia de Antioquía, la iglesia que lo había encomendado a la obra misionera. Y desde allí volvió a la ciudad de Efeso, donde sabemos ya que comenzó otro ministerio por 2 años. Y entre el año 52 y el año 55 después de Cristo fue cuando escribió esta carta a los hermanos en Corinto.
Les menciono esto, hermanos, para que nos hagamos la pregunta de por qué les escribió. Y les escribió por varias razones. La primera es porque debido a la inmadurez de los corintios, se dieron pugnas internas dentro de la congregación. El célebre Apolo sirvió en la iglesia de Corinto. Eh, Se considera que también el apóstol Pedro sirvió allí y los corintios en su inmadurez, como ya mencioné, entraron en división, entraron en contiendas y en pugnas, a lo cual el apóstol Pablo responde en esta epístola de la primera a los Corintios. También hubieron críticas por parte de la iglesia sobre el liderazgo del apóstol Pablo, a los cuales él responde. Se dieron abusos, se estaban dando abusos en la cena del Señor. Se estaban dando casos de inmoralidad en la iglesia, los cuales llegaron a oídos del apóstol Pablo. Hubieron litigios legales entre los miembros de la iglesia que eran públicos. Hubieron o hubo dudas con respecto al, al matrimonio, dudas con respecto a la libertad cristiana, problemas en el entender los dones espirituales, inclusive una errónea concepción de la resurrección. De modo que el apóstol Pablo está eh, tocando todos esos temas en esta epístola. Y quiero resaltar aquí, hermanos, que Dios inspiró y preservó esta carta para nosotros hoy, de modo que la iglesia del siglo XXI pueda entender algunas cosas. Y una de las cosas que nos ayuda a entender la epístola es que nos permite ver mejor la naturaleza de la iglesia, es su rol, comprender su unidad, comprender su diversidad, comprender su conducta e inclusive nos permite entender su disciplina. Esto es lo primero que podemos ver en esta carta que el Señor ha preservado para nosotros hoy. También nos permite ver, palpar de primera mano lo peligroso del pensamiento secular y la importancia de una cosmovisión bíblica, no solo en la iglesia, sino en todas las áreas de la vida. Vemos que aún hoy hay movimientos de origen secular, movimientos no bíblicos, como el feminismo, que tratan de reinterpretar las escrituras, inclusive reinterpretar las palabras del apóstol Pablo. Así que vamos a ser recordados a lo largo de toda esta epístola de la importancia de una cosmovisión o una manera de entender, de ver la vida bíblica, separada, distante de lo que el mundo ofrece o lo que el mundo considera como normal. Vamos a darnos cuenta que por ser lugar de tránsito y por todas las cosas que mencionamos anteriormente, los corintios o los hermanos de la iglesia de Corintios fueron en muchos aspectos afectados en su manera de pensar, en su manera de actuar.
los problemas a los que se va a dirigir el apóstol Pablo van directamente ligados a una cosmovisión afectada por la manera de entender el mundo secular. Y creo que es relevante para nosotros que podamos verlo hoy. Y en tercera instancia, la epístola a los Corintios nos va a permitir ver cómo el Evangelio de Cristo aplica a todas las circunstancias de la vida, a todas. Nos vamos a dar cuenta que la inmutable verdad del Evangelio, la inmutable palabra de Dios es relevante en el mundo cambiante, en el mundo de diversas circunstancias en el que nos encontramos hoy. De modo que podemos comprender las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. De modo que de igual manera, solamente el mensaje de la cruz, solamente el mensaje de Cristo tiene relevancia a todas las circunstancias del mundo que vivimos, del mundo que nos rodea aún hoy. Un teólogo comenta, la cruz no solo nos justifica, también nos enseña a vivir y a morir, a dirigir y a seguir, a amar y a servir. Lo que hace esta epístola absolutamente vigente, absolutamente relevante para el cristianismo moderno, el cristianismo de este lado del charco que muchas veces reclama ser bíblico o reclama ser ortodoxo, no obstante, se encuentra muchas veces cómodo con el secularismo y pudiéramos decir también con la mundanalidad de nuestro mundo, de nuestro día. Y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo nos está llamando o nos está recordando cuál es nuestro llamado, recordándonos nuestra identidad en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver desde el saludo, desde el saludo. Acompáñenme al verso 1 de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y a diferencia de como lo hacemos hoy, donde firmamos nuestras correspondencias al final, el nombre del autor va al inicio. De modo que inmediatamente las personas, las que va dirigida a la misiva, los que va dirigida a la correspondencia, saben de quién se trata, saben si la escritura o el mensaje es relevante o si el mensaje es importante. Y esto fue algo clave para la iglesia en el primer siglo, ya que había muchos embaucadores, muchos usurpadores, inclusive pudiéramos decir, haciéndose pasar por apóstol. Y es interesante, ya que el título de apóstol era sinónimo de poder hablar de parte de Dios. Note lo que continúa diciendo el apóstol Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nosotros somos testigos de eso, ya que el relato en Hechos capítulo 9 en Damasco nos
relata o registra el evento de la conversión del apóstol Pablo. Ananías, de la iglesia de Antioquía, también recibe esta confirmación de parte del Señor. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 15, donde dice de la siguiente manera: el Señor le dijo, ve, este es Ananías, porque instrumento escogido me es este, el apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que podemos ver que el llamado del apóstol Pablo no viene de voluntad humana, sino que viene de la voluntad de Dios. Y esto es importante. Pablo está hablándonos de su llamado y la iglesia puede entender lo que la verdadera autoridad apostólica significa. Y es importante también notar esto cuando vivimos en una época, en un momento donde se habla mucho de autoridad apostólica. No obstante, los primeros apóstoles fueron testigos de Cristo, inclusive en su resurrección. El apóstol Pablo pudo ver al Cristo resucitado en el evento que se dio en Damasco. Los discípulos también podían realizar, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, señales o milagros para confirmar que eran mensajeros divinos. Vemos entonces que el apóstol Pablo reunía todos los requisitos bíblicos y en el lenguaje del teólogo Gerard Terstegen pudiérase decir de la siguiente manera. Pablo pudiera recitar lo siguiente, abro comillas: Cristo el Hijo me ha enviado a tierras de tinieblas. Mi ordenación ha sido hecha por las manos traspasadas. La autoridad apostólica era vital, como mencioné, para los creyentes del primer siglo, para estos hermanos de Corintios, para saber a quiénes debían prestar oído y a quiénes no debían prestar oído. Y esto también es un recordatorio a nosotros, la iglesia del siglo XXI, que hay personas, hay falsos maestros con nombres piadosos, inclusive llamándose apóstol tal, apóstol sultano, y sé que esto que estoy diciendo es motivo de controversia, pero consideramos que la Biblia es clara. Y esta es una de las razones también por lo cual consideramos que el llamado apostólico cesó con el último, el abortivo, el apóstol Pablo. De modo que es un recordatorio también para nosotros hoy a recordar, a poner atención a quienes escuchamos. Debemos ser celosos de las evidencias de aquellos que hablan de parte de Dios. Debemos ser como los creyentes en Berea, que cuando escucharon a Pablo, lo compararon su mensaje con todo lo que las escrituras señalaban para certificar que estas cosas eran así. Así que podemos ver, mis amados hermanos, que el llamado del apóstol Pablo no era un capricho, era un llamado directo de Dios. Y el apóstol Pablo estaba claro en esto y lo ratifica. Por ejemplo, notemos el mensaje de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1:15. Dice el apóstol Pablo hablando de su llamado a los Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Notamos, entendemos que el llamado
del apóstol Pablo no era un capricho, no era autodeterminativo, sino que era el llamado de Dios. Era el resultado de la voluntad y propósitos divinos. Y nos llama a hacernos la pregunta a los creyentes del siglo XXI. Si vivimos nuestras vidas como una vocación, si vivimos nuestras vidas como un llamado de Dios, vivimos para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, pudiéramos decir, si soy un profesor, si soy un maestro, que soy profesor o maestro en virtud de la vocación, en virtud del llamado de Dios, y lo soy para la gloria de Dios. Si soy mecánico, puedo decir que estoy viviendo o estoy sirviendo a Dios en virtud de mi vocación, en virtud de mi llamado. Si soy un agente de ventas, soy agente de ventas en virtud de mi vocación o en virtud de mi llamado para la gloria de Dios. Esto es algo de lo que podemos ver en esta introducción a la nota, a la epístola. Pablo revela su llamado en Cristo Jesús y también muestra la autoridad apostólica para hablar entonces de parte de Dios en virtud de ese llamado. Los lectores de la epístola, los lectores de la carta, los hermanos de la iglesia en Roma, en primera instancia debían poder identificar al autor de la letra y estar seguros de que este mensaje venía de parte de Dios. Se nos muestra también aquí que el apóstol estaba acompañado de alguien llamado Sóstenes. Y este Sóstenes es probablemente es uno de los encargados de la sinagoga judía cuando Pablo llegó a Corinto, que probablemente debido al mensaje del evangelio predicado por el apóstol Pablo se convirtió como resultado de su predicación. Lo segundo entonces que vemos en este saludo entonces es a los destinatarios. Pudimos ver entonces al autor, pudimos ver su llamado y pudimos ver, y vamos a ver ahora entonces a los destinatarios y su llamado, porque los destinatarios también reciben un llamado. Y lo podemos ver en el versículo 2. Los destinatarios lo vemos en el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estos son los destinatarios. Ahora, hermanos, llama la atención de salida la primera fase o la primera frase a la iglesia de Dios que está en Corinto. Probablemente en virtud de todo lo que conté como contexto histórico de la ciudad, Corinto sería el último lugar donde usted podría esperar encontrar una iglesia de Cristo. Sin embargo, este es un testimonio del poder transformador del Evangelio. El apóstol Pablo se extiende con más detalle en el capítulo 6 de este pasaje, hablando de lo que eran los corintios antes del Evangelio y lo que ahora son en Cristo Jesús. De modo que podemos hablar
solamente con ver los destinatarios de esta carta, de lo que es el antes de Cristo y lo que es el después de Cristo. Podemos ver el poder transformador del Evangelio. Me recuerda de una manera eh, gráfica para mí el evento en la creación, cuando se nos dice en el relato del Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios, mediante su palabra, trajo orden. De la misma manera, la ciudad de Corinto estaba en un total desorden, en un total caos a raíz del pecado, pero la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación en el Señor Jesucristo, fue la palabra que dijo, sea la luz, y trajo luz y orden a esa ciudad depravada y corrupta de Corinto, dándonos esperanza y recordándonos, hermanos, que es solamente el mensaje del Evangelio el que transforma las vidas. Queremos ver cambios en nuestras ciudades, queremos ver cambios en nuestras comunidades. Estos solamente son posibles mediante el poder del Evangelio. Esto es lo primero que debemos ver al escuchar estas palabras a los destinatarios, la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo siguiente, lo llamativo del mensaje o de la introducción a los destinatarios es uh, que el apóstol Pablo hace la distinción. La iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios. Y qué interesante esa línea, ¿verdad, hermano? Porque Pablo pudo haber dicho algo así. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios a la iglesia que fundé en Corinto. Él, él pudo haber dicho esto y nadie hubiera dicho, bueno, está equivocado, porque él realmente él fundó la ciudad, la iglesia en la ciudad de Corinto. No obstante, no hay nada más lejano de la realidad. La iglesia es del Señor. Él es su único dueño. Él la compró por su sangre. Y es importante recordar esto en tiempos donde es común escuchar la iglesia de fulano, la iglesia de Mengano. Como mencioné, la iglesia es de Cristo y Él es el único dueño. De modo, hermanos, que no pensemos por ningún momento, por ejemplo, que su servidor aquí es el dueño del templo bautista de Colón. La iglesia le pertenece a su Señor, que es Cristo, quien la compró con su sangre preciosa. De modo también, hermanos, que podemos entonces observar aquí que el apóstol está recordándole a los hermanos, lo cual es mi intención que podamos hacer hoy como introducción a esta carta. Le está recordando a los hermanos en Corinto su identidad en Cristo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes son la iglesia de Dios en Corinto? El resto del verso 2 nos lo describe. A los santificados en Cristo Jesús. Estos son los que componen la iglesia de Dios en Corinto. A esto es lo que se refiere el apóstol
Pablo. Y nos recuerda inmediatamente que estos santificados en Cristo, esta santificación es una obra de Dios y se refiere a aquellos que son apartados para sus propósitos divinos, apartados para su gloria, apartados para Dios. Y lo son mediante la obra redentora de Cristo Jesús. Le voy a pedir, hermano, que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10:10 creo que es bastante claro con respecto a mediante a explicar mediante la obra de Cristo es que obtenemos o somos santificados o separados para la gloria de Dios. Hebreos 10:10 dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados. Nota, hermano, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Entonces, el apóstol Pablo en esta breve introducción, en el saludo de la carta, ni siquiera ha entrado en materia, está recordándoles su identidad en Cristo Jesús. Hemos de recordar también, amados hermanos, cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Somos santificados mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido apartados, hemos sido separados para sus propósitos divinos. Y note, hermano, el verbo está denotando, está describiendo algo que sucedió a los santificados. Y puede que haya una duda con respecto a que si estamos siendo santificados o estamos santificados. Y la realidad, hermano, es que estamos siendo las dos cosas. La realidad es las dos cosas. Porque en un sentido hemos sido santificados ya mediante la obra de Cristo, y en otro sentido estamos progresivamente siendo santificados, siendo transformados, siendo hechos a la imagen de Cristo Jesús. De modo que es una posición delante de Dios a lo que se refiere el apóstol Pablo aquí. Santificados por Cristo, o santificados en Cristo, perdón, separados para propósito divino. Allí comienza el creyente a entender su identidad. Y como hemos sido santificados, entonces, como mencioné, estamos llamados a ser santos. Llamados a ser santos o a vivir en santidad. Note cómo lo pone el apóstol Pablo en la segunda parte del verso 2 de 1 Corintios 1. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, como somos santificados o somos hechos santos en virtud de la obra de Cristo, estamos llamados a vivir en santidad. Estamos llamados a vivir en separación del mundo. Y es importante entender esto en una época en la que el mundo quiere vivir, la iglesia, perdón, quiere vivir de cara al mundo en muchas ocasiones. Queremos apelar al mundo. Queremos hacernos interesantes
al mundo, cuando estamos llamados, por todo lo contrario, a ser separados, a ser diferentes al mundo. Somos recordados en varias ocasiones en la Escritura a no amar al mundo, porque fuimos llamados fuera del mundo, fuera de ese sistema en la que muchas veces queremos formar parte. De modo que somos recordados hoy que hemos sido santificados en Cristo Jesús en virtud de la obra redentora de nuestro Salvador y llamados entonces a vivir en santidad, a crecer en santidad, de modo que en virtud de su obra podamos también ser hechos a la imagen de Dios. No sabemos si el apóstol sabía hasta dónde llegarían sus palabras, porque él continúa diciendo en esta introducción, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los que invoquen el nombre del Señor en cualquier lugar. Y esto le da, hermanos, una aplicación universal al contenido aquí abarcado. Lo que vemos en esta carta aplica para los hermanos de Corintios y también aplica para los hermanos de la iglesia hoy en el siglo XXI. Todos tenemos el mismo llamado y todos tenemos el mismo nombre en Cristo. De modo que todos hemos de reflejar, todos hemos de vivir en virtud de esa identidad que recibimos en Cristo Jesús. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, lo pone de la siguiente manera: mas vosotros, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, note, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, con un deber, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, los sacó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que esta epístola es un llamado a la iglesia hoy. Y lo primero que nos recuerda el apóstol Pablo en esta epístola es el recordatorio de nuestra identidad en Cristo. Finalmente, el versículo 3 concluye con el saludo característico del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este saludo del apóstol Pablo resume toda la predicación de Pablo. Habla de la gracia de Dios y habla de la paz que proviene también de Dios. El teólogo William MacDonald lo comenta de la siguiente manera, abro comillas: la gracia es la fuente de toda bendición y la paz es el resultado de la vida de un hombre que recibe o acepta la gracia de Dios. Y ambas provienen de Dios. En este saludo, el apóstol Pablo está resumiendo toda su predicación. La gracia, el favor inmerecido por el cual recibimos toda bendición, principalmente la bendición que es en Cristo Jesús,
la salvación de nuestras almas, el perdón de pecados y la herencia junto con Él en gloria. Y como resultado de esa gracia, la paz para con Dios. Porque como somos conscientes, estamos en enemistad con Dios y es en virtud de la paz que recibimos mediante la gracia que tenemos comunión para con Dios. Comunión para con Dios. Por eso menciona el apóstol Pablo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es en virtud, mis amados hermanos, de la gracia de Dios y es en virtud de la paz que tenemos con Dios que podemos tener comunión los unos con los otros. Es en virtud de esa gracia que vio su máxima expresión en la cruz del Calvario que podemos llamarnos hoy, por ejemplo, la iglesia de Dios que está en Colón. Es en virtud de esa gracia que tenemos paz para con Dios y comunión los unos con los otros. De modo que somos recordados solamente en el inicio de esta carta, un llamado para la iglesia hoy a recordarle quién es en Cristo, de manera que podamos vivir en virtud de nuestra vocación y en virtud de nuestro llamado. La iglesia de Corintio no era perfecta. Probablemente pensaban que en virtud de la manifestación de los dones, de la riqueza económica, se encontraban bien. Pero nos vamos a dar cuenta que va mucho más allá. Lo que define qué tan bien estamos como iglesia, qué tan saludable estamos como iglesia, va ligado al entendimiento de quiénes somos como iglesia y qué estamos llamados a hacer. Y esa ha sido nuestra intención de que podamos verlo en la mañana de hoy a través de estos primeros 3 versos. El Señor los bendiga muy ricamente, mis amados hermanos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amantísimo Dios y Rey de Gloria, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque, Señor, en medio de nuestra corrupción, en medio de nuestro pecado, tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos santificaste mediante la obra del Cordero que fue inmolado. De modo que te rogamos en esta hora que nos ayudes mediante tu Santo Espíritu a vivir nuestra vocación, a vivir nuestro llamado, a recordar quiénes somos en Cristo Jesús. De modo que podamos vivir el Evangelio, de modo que podamos vivir de acuerdo a tu llamado y que podamos anunciar a todas las personas que hay esperanza en Cristo Jesús. Así como hubo esperanza para la región de Corintio sumergida en el pecado, que hay esperanza en donde sea que tú hayas puesto a tu iglesia, hay esperanza de salvación, de vida eterna y de restauración. Gracias, Señor, porque sabemos que esto es solamente posible mediante la obra de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador
y de nuestro Redentor. Gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, mis hermanos, por su tiempo. Señor los bendiga hasta que nos volvamos a encontrar.